Hola, yo soy Steffi y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Valerie y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Universitario de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Muy buenos días, bienvenidos a Pulso Científico, un espacio donde acercamos la ciencia y la medicina a la sociedad a través de la conversación con especialistas que investigan y trabajan para mejorar la salud de la población. En el episodio de hoy hablaremos de una de las enfermedades crónicas más importantes en términos de salud pública, la diabetes mellitus, particularmente la tipo 2. Se trata de una condición que afecta a millones de personas en el mundo y que en México representa una de las principales causas de enfermedad, discapacidad y mortalidad. Sin embargo, alrededor de este padecimiento todavía existen muchos mitos, desinformación y dudas en la población. Para ayudarnos a entender mejor qué es la diabetes, por qué es tan frecuente y qué podemos hacer para prevenirla o controlarla, hoy nos acompañará un especialista en el tema. Hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor Fernando Groves Páez. Él es doctor médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en medicina interna y medicina familiar por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuenta con una maestría en ciencias médicas en investigación clínica y un doctorado en farmacología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador titular del Departamento de Fisiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde trabaja en el Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica, específicamente en el Laboratorio de Mecánica Vascular. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio de Pulso Científico. Muchas gracias la invitación. Muchas gracias por este episodio, por este espacio que me dan. Y sí, efectivamente, pues el tema de hoy tiene que ver con uno de los padecimientos más frecuentes que existen en México, que es justamente la diabetes tipo 2, que es un problema de salud, no solamente por su elevada prevalencia, sino por las complicaciones que esto genera. Así es. Muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor, para estar un poco en contexto con nuestra audiencia y comenzar con algo que creo que es fundamental para todos, ¿nos podría hablar o explicar un poquito qué es la diabetes tipo 2 y por qué se ha convertido en uno de los principales problemas de salud en México? Claro, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se caracteriza fundamentalmente por una elevación anormal de la glucosa o el azúcar. Y esto tiene que ver con que hay algunos mecanismos o algunas alteraciones, sobre todo ya sea en la acción de una hormona que produce el páncreas, que se llama insulina, que no lleva a cabo esta función correctamente, o muy bien por una deficiencia de la misma. Okay. Esto hace que, dado que la insulina es la que favorece que la glucosa entre a la célula, hay un tema ahí con el receptor, vámonos diciendo de esa manera, que es como si fuera la llave es la insulina y el receptor es la chapa de una puerta que a la hora que hacen el clic favorece la entrada de glucosa. En los pacientes que tienen diabetes tipo 2, el problema es que no hay un ajuste adecuado de esta unión y por lo tanto eso hace que la insulina no cumpla su función y haga que la glucosa o el azúcar se eleve en sangre. Excelente. Doctor, muchas personas escuchan hablar de diabetes, pero no siempre dimensionamos qué tan común es. Por eso le preguntaría, ¿qué tan frecuente es en México la diabetes tipo 2? Es correcto. En México tenemos algunos datos interesantes y es en los que nos basamos, sobre todo en las encuestas nacionales de salud y nutrición. La encuesta nacional más reciente nos dice que, por ejemplo, en población adulta, el 12.6% de los adultos a partir de los 40 años ya padecen diabetes. Sin embargo, el otro punto que es más importante es que 5.4% de las personas que tienen diabetes no lo saben. Sumados estos dos elementos, estamos hablando que hay una prevalencia del 17%, es decir, casi 2 adultos por cada 10. Entonces es un problema serio. Ok, ¿y en Jalisco cómo estamos actualmente? Estamos en esa misma tendencia, prácticamente estamos hablando de que cerca del 12.8% de las personas adultas viven con diabetes
y hay un porcentaje que no lo sabe, aproximadamente también entre un 5 y un 6, de tal manera que estamos hablando de que es una enfermedad muy frecuente y que, como mencionabas, de repente hay pacientes que no tienen el conocimiento de qué es lo que está pasando y ahí hay una enfermedad de base. ¿La diabetes se encuentra entre las principales causas de morbilidad y mortalidad aquí en el estado? Efectivamente, la diabetes mellitus tipo 2, de hecho, es como factor de riesgo una de las más importantes para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Dentro de todo esto que nos habla alrededor de la epidemiología de la enfermedad, ¿ha aumentado o en su conocimiento los pacientes con esta enfermedad más jóvenes? Porque hablaba de que a partir de los 40 como que es la incidencia más común, pero en pacientes más jóvenes se han detectado cada vez más. Sí, incluso la diabetes tipo 2 ya está apareciendo cada vez más frecuente en niños y sobre todo en adolescentes. Esto tiene que ver con este cambio en cuanto a lo que es el estilo de vida. Nos damos cuenta que cada vez tenemos más obesidad y más sobrepeso. De hecho, la diabetes tipo 2 en la población infantil se relaciona mucho con lo que es la obesidad. Y estamos hablando de que la población infantil y los adolescentes tienen una prevalencia de cerca del 40%. Wow. Y esto va de la mano. Entonces, sí, cada vez tenemos más niños, más adolescentes que tienen diabetes tipo 2. Ok, y me imagino que todo esto surge mucha relevancia y creo que es importante hablar por lo mismo de la prevención de la misma, saber de repente identificar qué factores de riesgo o quién tiene mayor probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedad. No sé si nos pudiera hablar un poco Sí, por de esto. supuesto. Dentro de los factores, vamos a decir, predisponentes o factores de riesgo, se habla, por ejemplo, del factor hereditario. En el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, los pacientes que viven con diabetes y tienen el antecedente de un padre con diabetes, tienen hasta 2 veces, es decir, más bien, cuando un padre tiene diabetes, los hijos tienen hasta 2 veces más probabilidades de desarrollar diabetes. Okay. Cuando el padre y la madre, ambos tienen diabetes tipo 2, esto se va hasta 5 o 6 veces más la probabilidad. Aunado a ello es el estilo de vida que acabamos de mencionar, porque estamos ahorita viviendo un ambiente obesogénico. Nos damos cuenta que tenemos pues una gran cantidad de tiendas de conveniencia, pues está lleno de productos que pueden ocasionar elevación de la glucosa y esta epidemia de productos con altos índices glucémicos, incluso pues vamos a las farmacias, en los cajeros, ahí tenemos abarrotado de este tipo de productos y por lo tanto se va haciendo una conducta ya prácticamente automática. Sí. Otro de los aspectos muy importantes es el sedentarismo. Cada vez vemos más sedentarismo. La tecnología ha favorecido también en ese sentido, hay controles remotos, todo se maneja desde un sillón sentado y eso ha venido a repercutir justamente en que sumados estos 3 factores, el factor hereditario, los malos hábitos de alimentación y el sedentarismo, son los más importantes para que veamos cada vez más frecuente diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Ok, me imagino que de repente va a ser difícil combatir estos factores de riesgo por toda esta sobrecarga tanto en los ultraprocesados como en las tecnologías. Creo que depende mucho de la concientización que se vaya a hacer a la sociedad, ¿no? Porque no hay otra manera de repente, por más normativas de salud pública que se estén tratando de implementar. No sé cómo yo lo creo ves que en ese sentido, lo que acabas de mencionar de los alimentos ultraprocesados, pues también tendríamos que tener una cultura y inculcársela también a nuestros hijos para tratar de identificar cuáles son los alimentos que tienen este tipo de características ultraprocesados con altos índices glucémicos y hacerlos como detectives a la hora que lleguen a comprar pues ese tipo de productos el fin de semana que quieran ver películas, etcétera, pues tratar de evitar el consumo de todo este gran grupo de alimentos que están favoreciendo al incremento en el desarrollo de diabetes. Muy bien. Doctor, cuando la enfermedad comienza, generalmente pasa desapercibida. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas que una persona puede identificar para ver si tiene diabetes?
Sí, normalmente los típicos eran el aumento en el hambre, el aumento en el número de ir al baño a orinar y la necesidad de estar tomando mucha agua. Como ¿sí? sed intensa. Sed intensa, hay quien te dice necesito tomar agua con hielos porque siento mucho la necesidad de tomar agua, ¿no? Pero también hay pacientes que viven con diabetes que al inicio no notan todo este tipo de características, sino que simplemente pueden notar que empiezan a bajar de peso, pueden notar disminución de la agudeza visual, pueden también sentir que hay calambres en los pies, hormigueos, se pueden sentir débiles. Es decir, hay una gran cantidad de signos y síntomas, como dices, que pueden pasar pues, de repente no tan desapercibidos, pero que no están asociados directamente a lo que nosotros tradicionalmente hemos relacionado con la diabetes, ¿no? Como orinar mucho, tener mucha sed y comer mucho. ¿Podría hacer alguna prueba? ¿Cuál sería una prueba de las esenciales que se tendría que hacer una persona para detectar la diabetes? Sí, es muy interesante eso que preguntas. Las pruebas normalmente que utilizamos en el ámbito médico, en el ámbito clínico, son 3 fundamentalmente. La más sencilla es lo que le llamamos la glucosa de ayuno, que es una prueba que se realiza justamente en ayuno a través de una toma de sangre de una vena periférica. Se recomienda que la persona que se va a hacer el estudio por lo menos tenga 8 horas de ayuno. Esa es la más frecuente. Y cuando el valor en 2 ocasiones diferentes de esa glucosa es por arriba de 126, más un cuadro clínico típico de orinar mucho, tener mucha sed y mucho apetito, pues hay una sospecha. Ahora tenemos otra herramienta muy interesante que es lo que se llama la hemoglobina glucosilada A1C, que no es otra cosa más que hablar de que los glóbulos rojos se van llenando de azúcar, que es lo que contiene la hemoglobina. Entonces yo le digo a los pacientes, imagínense que es como un glóbulo rojo que anda en la sangre y es una pelotita de matatena. Y cada que la glucosa se eleva le va a encajar un alfiler. Al final nos va a dar un promedio expresado en porcentaje de la concentración de la glucosa durante los últimos 3 meses. Entonces la hemoglobina glucosilada, cuando su valor es por arriba de 6.5%, más cuadro clínico, ese es un dato típico de diabetes para hacer el diagnóstico. Y la otra prueba se llama curva de tolerancia oral a la glucosa, que esta tiene un poquito de complejidad en el sentido de que el paciente se le toma también una muestra en ayuno de sangre venosa, se le da a tomar 75 gramos de glucosa anhidra disueltas en un vaso con agua, se la toma el paciente y se están haciendo mediciones a la media hora, a la hora y a las 2 horas. Cuando el paciente a las 2 horas tiene valores de 200 miligramos por decilitro o más, el paciente tiene diabetes. Okay. Si el paciente tiene entre 199 y 140, tiene algo que se llama prediabetes. Y si tiene menos de 140, el paciente no tiene diabetes. Entiendo. Ok, y de todas estas pruebas, ¿cuál sería la mejor o depende ahora sí que las características del paciente? Bueno, yo en lo personal, cuando un paciente tiene una glucosa de ayuno anormal, es decir, cuando se encuentra entre 100 y 125, lo que hago es solicitarle la hemoglobina glucosilada. Muy bien. Eso es como la más, por decir, porque nos está hablando de cómo se ha comportado la glucosa durante los últimos 3 meses. Claro, claro. Y de repente por ahí en algunos guías o demás se recomienda como el tamizaje a partir de cierta edad. ¿Qué edad es esta? Cuando a pesar de no tener síntomas tienes que acudir a hacerte un tamizaje para ver si tienes diabetes. Sí, justamente lo que hablábamos al principio, como estamos observando que cada vez más hay adolescentes con diabetes, la recomendación es que la población a partir de los 12 años, lo ideal es que sí tendría que ir a hacerse una prueba. Okay. Una glucosa de ayuno por lo menos. Sí. Y también hay focos que te llaman la atención, por ejemplo, algunos signos clínicos, como por ejemplo los niños empiezan a notar en el cuello una coloración oscura, como le dicen que se ve como mugre de la camisa, y no es otra cosa más que datos iniciales de resistencia a la insulina. Entonces, cuando veamos esos elementos, que el niño está gordito, que empieza a notar que empieza a comer más, que tiene mucha sed, pero el tamizaje justamente
específicamente en ese sentido, tiene que ser idealmente a partir de los 12 años. De los 12 años, Muy muy bien, chiquitas. muy chicos. Pensé que eran una edad más grande. Exacto. Tenemos datos de que la prevalencia de diabetes en adolescentes es poco menos del 1%, Sí, pero cada vez tenemos un incremento mucho mayor. Así que, dado que el tema de la obesidad, el sobrepeso, también van en aumento, entonces tenemos que estar alertas y sobre todo por el hecho del antecedente familiar y las características que acabamos de mencionar. muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor, una de las preocupaciones más grandes es lo que ocurre cuando la enfermedad no se logra controlar totalmente. ¿Por qué la diabetes puede ser peligrosa si no se trata y no se controla adecuadamente? Ujú. Fíjate, por ejemplo, en México y de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2025, hemos observado que prácticamente el 90% de la población puede tener acceso a una consulta médica. Sí, Por otro lado, tú dirías, bueno, pues está bien, pero 70% de los pacientes reciben un tratamiento para diabetes, llámese medicamentos tomados, orales o llámese insulina, pero solamente el 30% de nuestros pacientes que ya saben que tienen diabetes y que deben de recibir un tratamiento están controlados, es decir, 1 de cada 3. Puesto en otro contexto, el 66% de los pacientes que viven con diabetes no están controlados. ok. Y la encuesta nacional utilizó justamente la hemoglobina glucosilada Sí. para decir si el paciente está o no controlado. Y un valor de menos de 7% Ujú. es estar controlado. Ok, ¿Sí? muy bien. Dentro de este contexto de preocupaciones por el mal control en los pacientes, ¿cuáles son las principales complicaciones o las más importantes que puede causar el tener una diabetes mal controlada? Ujú. Cuando un paciente tiene persistentemente niveles elevados de glucosa, entonces esto va a favorecer que se presenten complicaciones que las hemos clasificado para fines prácticos en afectaciones de pequeños vasos sanguíneos Ok, y afectaciones de grandes vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los pequeños vasos sanguíneos? Los vasos de la retina, es decir, las pequeñas arterias que le dan nutrición a la retina y las pequeñas arterias que le dan nutrición a los riñones. De esa manera estamos hablando de pequeña afectación de vasos, o más bien dicho, afectación de pequeños vasos. sí. Esa es una, y la afectación de grandes vasos también es afectación, por ejemplo, a las arterias del corazón, a las arterias Ujú. carótidas y a las arterias del cerebro, así como a las arterias de las piernas. Muy bien. Entonces, dependiendo de la afectación, vamos a observar signos y síntomas. Sí, ok. Entonces ahí entran todas estas complicaciones de repente de la disminución de la agudeza visual, del mayor riesgo de infarto o de un evento vascular a nivel cerebral, ¿no? Así es. Y lo que la gente conoce más como el pie diabético, ¿no? Todas Exactamente. estas- O de enfermedad renal. la enfermedad Enfermedad renal. renal. que La enfermedad también es renal muy crónica común. también es muy común y también, como mencionaban, de repente puede cursar silenciosa. Sí, sin datos. Ok. Muy bien, doctor. Doctor, hay muchas ideas equivocadas, la verdad, y mitos sobre esta enfermedad. Una de las preguntas que muchas personas se hacen, ¿la diabetes tipo 2 se cura? Bueno, sí, lo vemos frecuentemente en el consultorio, te preguntan más bien la diabetes se controla, la diabetes tipo 2 se controla. Hay quien dice que se cura, pero esto podríamos entenderlo más bien que los valores de glucosa se van a niveles normales. Ujú. Por ejemplo, a través de cirugías bariátricas, etcétera, cuando los pacientes tienen una gran cantidad de grasa abdominal sobre todo, pues pueden revertir a valores normales, pero si el paciente sigue con malos hábitos, Sí. si continúa, pues el paciente va a volver a tener problemas en el control de la glucosa. Entonces, en concreto, la diabetes es una enfermedad controlable. Muy bien. ¿Sí? Podemos decir. A mí me surgió otra pregunta. ¿El sistema de salud está soportando la carga de tanta prevalencia de diabetes? ¿O hay una disminución en los servicios de salud? ¿Están saturados? ¿Qué está pasando en cuanto al sistema de salud? Bueno, a mí me tocó, como médico familiar, ejercer en las unidades de medicina familiar. Había apoyo de algunos programas interesantes como Sí. Prevenims y se han venido desarrollando otro tipo de programas
que dan justamente atención a pacientes específicamente que viven con diabetes. Sí. Entonces, las instituciones públicas hacen sus mayores esfuerzos para que la carga de diabetes que tenemos, que es muy alta, pues no continúe, sobre todo por lo que acabo de comentar, donde hay un 30% solamente de pacientes que tienen controlados. Entonces, no tanto es el hecho de que haya muchos pacientes con diabetes, sino que el gran porcentaje de pacientes que tienen diabetes están descontrolados. 66% de los pacientes están controlados, y ahí es en donde viene la carga de salud en cuanto a pacientes que van finalmente a terminar con un proceso dialítico, van a terminar con trasplante renal, van a terminar, como mencionabas, una amputación por enfermedad arterial periférica. Entonces, todo esto representa mucho gasto en salud. Son las complicaciones lo que genera. Que son las complicaciones más bien lo que hace que las instituciones de repente se vean quizás incluso hasta rebasadas en cuanto a presupuestos. Ok. Me parece muy interesante la pregunta que hace Valerie, porque creo que da pie a hilar a la siguiente pregunta que quiero hacer, donde vamos a hablar un poco sobre el tratamiento actual, pero justo en este proceso donde los institutos o los servicios de salud se pueden ver sobrepasados en las complicaciones, sí tenemos actualmente como el recurso o los medicamentos para el manejo de la diabetes como tal, porque de repente a nivel internacional en las guías como la ADA o demás, dicen que en primera línea debemos dar ciertos medicamentos, pero luego en la realidad que nos topamos en nuestro sistema de salud es que no los hay todo el tiempo. Entonces, no sé si eso sea parte del por qué los pacientes no están en un adecuado control o tenga algunas otras aristas esta situación. Sí, las instituciones públicas, bueno, yo trabajo en la Universidad de Guadalajara, yo dejé de trabajar honorablemente, con mucho gusto en el Instituto Mexicano del Seguro Social hace 15 años. Pero sé que las instituciones, por ejemplo, el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, tienen todas las herramientas para poder dar un tratamiento adecuado a los pacientes. Desde medicamentos tradicionales como la famosa metformina, que casi todo el mundo la conoce, hasta medicamentos que favorecen que el páncreas produzca más insulina, y nuevos medicamentos que son muy interesantes, que no solamente lo que hacen es disminuir las concentraciones de glucosa, sino que también se ha identificado que tienen efectos benéficos sobre protección al corazón, protección al riñón. No se diga los distintos tipos de insulinas y nuevos tratamientos incluso que se han utilizado no solamente para disminuir el peso, sino también que favorecen que haya un mejor control de la glucosa. Entonces, podríamos decir en conclusión que las instituciones públicas tienen todos los recursos farmacológicos, incluyendo las insulinas, para que el paciente pueda llevar un muy buen tratamiento. Aquí lo importante es la concientización y yo digo, aprovechando este foro, la capacidad del médico para poder transmitir a su paciente la confianza para que utilicen los medicamentos. Claro. Incluso la insulina, que es también uno de los tabús que de repente los pacientes te dicen, es que si ya me va a dar insulina es que ya no tengo remedio, ¿verdad? Es que ya está muy grave, o yo he sabido que la insulina me va a dejar ciego, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que desmitificarlas, pero sí tenemos todas las herramientas para tratar adecuadamente, anteponiendo siempre la actividad física y los hábitos saludables, ¿no? Sí, justo de eso quería comentar, ¿no? En este contexto, siendo la diabetes una enfermedad multifactorial, ¿se puede prevenir totalmente? Correcto, correcto. Si tú, por ejemplo, tienes antecedentes familiares, si tú ves que los hermanitos que están más grandes empiezan a desarrollar sobrepeso y obesidad, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es concientizar a nuestros hijos para que hagan ejercicio, para que coman saludable y estén de alguna manera monitorizando sus niveles de glucosa, no tan frecuente, pero por lo menos checarse de verdad cómo andan una vez al año, ¿no? Sí, claro. Entonces sí hay mucha oportunidad para que la diabetes no nos coma, porque definitivamente estamos hablando de una pandemia, ¿no? Global, exactamente. Claro.
Claro, esa es bastante complicada la situación actualmente respecto a la diabetes. Doctor, estamos llegando al final de este episodio de Pulso Científico. La verdad es que hoy aprendimos que la diabetes tipo 2 es una enfermedad muy frecuente, pero también con muchos factores de riesgo que están relacionados con el estilo de vida, que bien hablábamos ahorita, pues pueden ser modificables, por lo que la prevención y el diagnóstico temprano pues van a ser fundamentales en esta enfermedad, ¿no? ¿Vale? Doctor, no sé si guste darnos un mensaje final. Claro, aprovechando, pues es uno de los padecimientos, como ya acabamos de mencionar, muy frecuentes, por lo tanto, siempre como médicos tenemos que tenerlos presentes. Y las personas o los pacientes que viven con diabetes, acercarse a sus médicos para, si tienen miedo de aplicarse la insulina, si tienen dudas cuándo se debe tomar el medicamento, si tienen dudas sobre todo qué tipo de actividad física deben de realizar, cuántos minutos a la semana, etcétera, cómo hacer para llevar a cabo una comida saludable, pues también apoyarse con el equipo multidisciplinar, ¿no? Claro. Que sería pues la nutricionista, la psicóloga incluso, y pues tener en cuenta que podemos luchar y vencer esta gran pandemia que se presenta siempre y cuando todos estemos en el mismo canal. Así Excelente, es, doctor. gran mensaje. Bien, pues agradecemos profundamente al doctor Fernando Grover Páez por compartir su experiencia y ayudarnos a aclarar algunos mitos y realidades sobre la diabetes. Doctor, ¿tiene alguna red social donde lo podamos seguir? Pues red social no tengo, pero pues estamos ahí a sus órdenes en la universidad, en el departamento de fisiología, en el CUCS, y pues con gusto recibiríamos tanto alumnos como personas que tengan dudas. De repente llevamos a cabo algunos proyectos de investigación. Muy bien. Y pues nos interesa apoyarlos. Excelente. Muchas gracias. Agradecemos también a quienes nos escuchan. Recuerden que la información y la prevención son herramientas clave para cuidar nuestra salud. Nos escuchamos en el próximo episodio de Pulso Científico. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.